Yo apreté el gatillo y vi cómo la sangre de mi mejor amigo salpicaba el traje que le había regalado en su boda. No fue un asesinato impulsivo, fue el primer pago de una deuda que me habían cobrado con mi alma entera. Y mientras su cuerpo caía, susurré: esto es solo el aperitivo, cabrón. El postre te lo serviré frío, como el veneno que me inyectasteis. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero en mi ático de la Gran Vía, el aire era espeso como el humo de un cigarro mal apagado. Yo era Javier Ruiz, el rey de las finanzas ocultas, el hombre que convertía deudas en fortunas y fortunas en leyendas urbanas. A los 42 años, había construido un imperio desde las cenizas de un barrio obrero en Vallecas, Ruiz Inversiones. Una red de fondos offshore que alimentaba a políticos, empresarios y hasta algún que otro narco discreto. Mi esposa, Elena, era la joya de la corona, rubia, ojos verdes como el Manzanares en tormenta, y una sonrisa que cerraba tratos antes de que se firmara el papel. Y luego estaba Marcos, mi socio y hermano de sangre adoptivo. El tipo con el que había compartido botellas de Rioja en noches de euforia y confidencias que ni siquiera Dios conocía. Pero todo empezó a desmoronarse aquella mañana en la que el café sabía a bilis. Elena entró en el salón con un vestido rojo que gritaba traición antes de que abriera la boca. Javier, tenemos que hablar, dijo, y su voz era un cuchillo envuelto en terciopelo. Me contó que Marcos y ella habían estado liados durante 2 años. No era solo un afaire, era un plan maestro. Habían desviado fondos de la empresa, unos 15 millones de euros, a cuentas en las Cayman. Lo hicimos por nosotros, sollozó ella, fingiendo lágrimas que no humedecían sus pestañas postizas. Tú estabas siempre ausente, obsesionado con tus números. Marcos me hace sentir viva. Sentí el mundo inclinarse como un edificio en demolición. No era el dinero, era la puñalada en la espalda de los dos que más amaba. Recordé las noches en que Marcos y yo planeábamos expansiones, riéndonos de los idiotas que caían en nuestras trampas financieras. Él, con su carisma de vendedor de coches usados, pero con un cerebro que calculaba riesgos como un ajedrecista ciego. Elena, mi ancla, la mujer con la que soñaba envejecer en una villa en Marbella, bebiendo sangría hasta que el sol se ahogara en el mar. Y ahora, todo eso era humo. Llamé a mi abogado esa misma tarde. Javier, es peor de lo que crees, me dijo por teléfono, su voz ronca como grava. Han falsificado documentos. Tú apareces como firmante en transferencias que no autorizaste. La policía ya está involucrada, hay una orden de arresto en camino. Salí a la calle. El tráfico de Madrid, un rugido sordo en mis oídos. Caminé hasta el Retiro, donde los turistas sacaban selfies ajenos a mi apocalipsis personal. Me senté en un banco, mirando el lago, y por primera vez en décadas, lloré. No por la pérdida del dinero, eso se recuperaba, sino por el vacío en el pecho donde antes latía confianza. Esa noche, Elena recogió sus cosas. Marcos la esperaba abajo, en el Mercedes que yo le había regalado. Los vi desde la ventana, ella riendo, él cargando maletas con esa arrogancia de quien cree haber ganado la guerra. Adiós, Javier, gritó ella al entrar en el coche. Encuentra a alguien que te soporte tus demonios. El motor rugió y se fueron, dejando un eco de neumáticos en el asfalto húmedo por la lluvia repentina. No dormí. En cambio, abrí mi caja fuerte, saqué el revólver que heredé de mi padre, un viejo policía corrupto que murió en una redada fallida, y lo cargué. No planeaba usarlo aún, pero sentir su peso en la mano me recordaba que el control no se pierde del todo. Al amanecer, recibí la llamada del banco, mis cuentas estaban congeladas. Ruiz Inversiones declarada en quiebra. La prensa ya lo sabía,
un titular en El País, rezaba el rey de las sombras cae, fraude millonario en el corazón de Madrid. Mi foto, sonriente en una gala benéfica, acompañaba el artículo. Me mudé a un piso cutre en Malasaña. Un agujero con paredes que olían a humedad y vecinos que ponían flamenco a todo volumen. Vendí el ático, el coche, los relojes. Todo por migajas. Elena y Marcos se mudaron a un chalet en La Moraleja, financiado con mi dinero sucio. Los vi en redes sociales, fotos de cenas románticas. Él con un traje nuevo, ella con diamantes que yo le regalé. Cada like era un clavo en mi ataúd emocional. Pero en esa miseria, algo se despertó. No era rabia ciega, era un cálculo frío. Empecé a trazar líneas en un cuaderno, nombres, fechas, transacciones. Descubrí que no era solo ellos dos. Mi contable, un tipo anodino llamado Pedro, había sido el cerebro logístico. Y Ana, mi secretaria, la que me traía cafés con una sonrisa inocente, había filtrado documentos clave. La telaraña era más grande de lo que imaginaba. Una semana después, me reuní con un detective privado, un ex policía andaluz llamado Raúl, con cicatrices en las manos de peleas de taberna. Te costará, pero te daré munición, gruñó, encendiendo un puro. Por 2.000 euros, mi último aliento financiero, me entregó un dossier y correos entre Elena y Marcos planeando la gran jugada. Fotos de ellos en un hotel de Toledo. Y pruebas de que Pedro había lavado el dinero a través de una ONG falsa. Estos cabrones son listos, dijo Raúl. Pero nadie es infalible. Leí hasta el alba, el odio fermentando como vino agrio. No quería matarlos, eso sería demasiado fácil, demasiado final. Quería que sintieran mi vacío, que cada respiración les recordara lo que me robaron. Empecé con llamadas anónimas a los inversores de Marcos, susurrando dudas sobre su integridad. A los amigos de Elena, contando rumores de infidelidades pasadas. Pequeñas grietas en su fachada perfecta. Pero el verdadero plan nació una noche de insomnio, mirando el techo agrietado. Recordé una cláusula en los estatutos de la empresa. Un seguro que yo mismo había insertado años atrás, una cláusula fantasma, que transfería la propiedad real a un fideicomiso irrevocable en mi nombre si se detectaba fraude. Nadie lo sabía, ni siquiera Marcos. Era mi as en la mengue, un veneno lento que activaría solo cuando el banco confirmara la traición. Sonreí en la oscuridad. Ellos pensaban que me habían enterrado vivo. Pero yo estaba a punto de resucitar. El primer paso fue contactar a un jeque freelance en el dark web, un chico de Barcelona que se hacía llamar Sombra. Por un favor le prometí una tajada futura. Me dio acceso a las cuentas de Elena. Vi sus mensajes, cariño. Javier está acabado. Pronto seremos libres. Libre. La palabra me quemó. Respondí desde su teléfono. Anónimo, disfrutad mientras podáis. El diablo cobra deudas. Madrid, con su caos de metro y tapas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Caminaba por sol, mezclándome con la multitud, planeando jacks. Pero el peso del revólver en mi bolsillo me recordaba que, a veces, el rey debe sacrificar peones. Incluyéndome a mí mismo. Los días se convirtieron en un borrón de café negro y noches en vela, pero el odio era mi combustible, puro y ardiente como el sol de Castilla. Me instalé en una rutina de venganza, mañanas revisando el dossier de Raúl, tardes en bibliotecas públicas fingiendo leer economía mientras anotaba debilidades. Elena había sido maestra de primaria antes de conocerme, su familia. Unos tenderos de Toledo. La idolatraban como a una santa. Marcos, hijo de un banquero fallido, cargaba con el estigma de la ruina paterna, siempre ansioso por probar su valía. Pedro, el contable, era un ratón de oficina con deudas de juego en bingos clandestinos. Ana,
La secretaria. Soñaba con ser influencer, publicando selfies con filtros que borraban sus ojeras reales. Empecé por los bordes de la telaraña. Llamé a la familia de Elena, fingiéndome un excompañero de universidad. Tu hija está viviendo una vida de lujos inmorales. Mentí con voz temblorosa. Involucrada en fraudes que arruinan vidas. Su madre, una viuda devota, colgó sollozando, pero las semillas estaban plantadas. Pronto, las llamadas de Toledo se multiplicaron. ¿Es verdad lo de los millones robados? ¿Has deshonrado el nombre de tu padre, Elena? En sus stories de Instagram, empezó a mostrar grietas, sonrisas forzadas, ojos rojos de discusiones no mostradas. Con Marcos fue más sutil. Usé contactos viejos de la policía amigos de mi padre para filtrar su nombre en una investigación de blanqueo menor. Nada grave. Solo suficiente para que sus nuevos socios dudaran. Una reunión en un restaurante de Chamberí se canceló. Vi su foto en LinkedIn, actualizada con un buscando oportunidades. Su arrogancia se resquebrajaba, y yo saboreaba cada astilla. Pero el verdadero golpe lo di con Pedro. Lo cité en un bar de Lavapiés, un antro con mesas pegajosas y olor a fritanga. Necesito tu ayuda para contraatacar, le dije, fingiendo desesperación. Él llegó nervioso, sudando bajo su chaqueta raída. Javier, lo siento, fue un error. Marcos me obligó. Mentiras. Le mostré fotos de sus deudas, facturas de casinos en Marbella, préstamos de usureros con intereses que lo ahogaban. Puedo hacer que desaparezcan, susurré, si me das lo que necesito. Una hora después, tenía grabaciones de él confesando todo, las transferencias, los sobornos a inspectores fiscales. Eres un peón, Pedro, le dije al despedirme. Los peones se sacrifican primero. De vuelta en mi piso, reproduje la cinta una y otra vez. Su voz quebrada era música. Pero entonces vino el primer atisbo de duda. ¿Era esto justicia o solo mi propia oscuridad reflejada? Recordé a mi padre, muriendo en una cama de hospital, murmurando sobre traiciones en la comisaría. No te conviertas en ellos, hijo. Me miré en el espejo roto del baño. Ojeras profundas, barba descuidada. El hombre que devolvía la mirada no era el Javier de antes, era un fantasma con sed de sangre. Elena me contactó esa semana. Un mensaje de texto, Javier, por favor. Hablemos. Siento lo que pasó. Fingí interés. Quedamos en un café neutral en Atocha. Llegó con gafas de sol cubriendo moretones emocionales. El vestido rojo ahora gris por el lavado. Quiero compensarte, dijo, tocando mi mano. Su piel era cálida, familiar, y por un segundo, el odio flaqueó. Recordé nuestra boda en la sierra de Guadarrama. El viento en su pelo, promesas susurradas bajo las estrellas. ¿Por qué, Elena? ¿Qué te faltaba? Ella bajó la mirada. Tú. Siempre tú y tu imperio. Marcos me prometió una vida sin sombras. Mentiras envueltas en verdad a medias. Le conté sobre las llamadas a su familia. Vi el pánico en sus ojos. Estás destruyéndome, susurró. Bienvenida a mi mundo, respondí, levantándome. Al salir, dejé caer una carpeta con copias de sus mensajes. Que sufriera sabiendo que yo sabía. La policía me interrogó 2 días después. Un inspector con bigote gris, oliendo a colonia barata, me miró como a un perdedor. Señor Ruiz, ¿dónde estaba la noche del fraude? Fingí amnesia, pero el sudor en mi nuca traicionaba el cálculo. Salí libre, por ahora, pero supe que Marcos había movido hilos para incriminarme más. Era su estilo, golpear desde las sombras. Raúl me llamó esa noche. Tengo algo grande. Ana, tu secretaria, no era solo una filtradora. Está embarazada. De Marcos. El mundo se detuvo. Un hijo.
Mi venganza acababa de complicarse con una vida inocente. Me emborraché en un bar de Chueca, solo entre parejas bailando salsa. ¿Qué derecho tengo a destruir una familia que no es mía? Me pregunté al espejo empañado. Pero el alcohol avivó las llamas. No, no destruiría al niño. Destruiría a los padres. El plan se refinó. Usé a Pedro para plantar evidencia falsa en las cuentas de Marcos, transacciones a paraísos fiscales vinculados a terroristas. Nada letal, pero suficiente para atraer a la Guardia Civil. Mientras, hackeé el email de Ana, enviando confesiones anónimas a su jefe en la nueva empresa de Marcos. Renuncié por vergüenza. Vi su post en Facebook, seguido de likes compasivos. Elena me buscó de nuevo, esta vez en mi piso. Golpeó la puerta a medianoche, lluvia empapando su abrigo. Javier, para. Marcos está paranoico. Dice que alguien nos acecha. La dejé entrar. El olor a su perfume J. Adore, el que yo le compraba, me revolvió las tripas. Se derrumbó en el sofá, contando cómo Marcos la golpeaba en las discusiones, cómo el dinero se evaporaba en vicios. Por un momento, la vi vulnerable, la chica de Toledo que conocí en una fiesta universitaria. Ayúdame a salir de esto, suplicó. Le di un vaso de agua con un somnífero disimulado, nada mortal. Solo sueño profundo. Mientras dormía, revisé su teléfono, mensajes desesperados a su madre, planes de aborto con Ana. Lágrimas mías cayeron sobre la pantalla. ¿Era esto amor residuo o solo lástima? La arropé y llamé a un taxi para que la llevara a casa. Al amanecer, envié las pruebas del embarazo a Marcos. Anónimo, tu secreto muere contigo. La ciudad parecía conspirar conmigo. Un viento otoñal barría las hojas por Callao, y yo caminaba más erguido, sabiendo que el clímax se acercaba. Pero en el fondo, una voz susurraba, para ahora, Javier. Antes de que no puedas volver. La ignoré. El revólver, ahora compañero constante, pesaba menos. El invierno llegó a Madrid como un ladrón, cubriendo la ciudad con una niebla que ahogaba las luces de neón. Mi piso en Malasaña se había convertido en una fortaleza de papeles y pantallas, mapas de transacciones, fotos ampliadas de rostros traidores, y un calendario marcado con fechas rojas como sangre. Cada día era una batalla interna, un tira y afloja entre el hombre que fui el que construía, no destruía y el monstruo que el engaño había despertado. Desayunaba con noticias, escándalo en finanzas, socio de Ruiz bajo investigación. Marcos sonreía en la foto, pero sus ojos eran pozos de pánico. Contacté a un periodista freelance, un tipo cínico llamado López, que odiaba a los ricos por principio. Publica esto, le dije en un café de la Latina, deslizando un USB con las grabaciones de Pedro. Y menciona fuentes anónimas cerca del corazón del fraude. 2 días después, El Mundo destapó el escándalo, amantes y ladrones, el triángulo que hundió un imperio. Elena llamó histérica, ¿eres tú? Estás arruinándonos. No, cariño. Respondí con voz de hielo. Vosotros os arruinasteis solos. Ana fue la siguiente en caer. La encontré en un parque de Usera, empujando un carrito vacío, su vientre apenas abultado bajo el abrigo. Javier, por Dios, déjame en paz, imploró cuando me acerqué. Se sentó en un banco, lágrimas congelándose en sus mejillas. Me contó todo, cómo Marcos la sedujo con promesas de ascenso, cómo Elena la chantajeó para que filtrara documentos. No quería, pero necesitaba el dinero para mi madre enferma. Su historia era un eco de la mía, y por un segundo, vi en ella un espejo roto de mi propia ambición pasada. Le di un sobre con 5.000 euros dinero de un préstamo usurero que me costaría usura eterna. Vete de Madrid. Empieza de nuevo. Y no mires atrás.
Pero la misericordia era un lujo que no podía permitirme del todo. Esa noche, envié las confesiones de Ana a la fiscalía, editadas para incriminar solo a Marcos y Elena. La red se cerraba. Pedro, aterrorizado, se suicidó en su apartamento de Carabanchel. Píldoras y una nota: no aguanto más la culpa. Su muerte fue un terremoto, la prensa lo pintó como la víctima colateral. Y Marcos, ahora solo, empezó a desmoronarse. Vi su entrevista en televisión, barba de 3 días, voz quebrada. Fue un error colectivo. Javier lo sabía todo. Mentiras que avivaron mi furia. Elena apareció en mi puerta de nuevo, esta vez con moretones reales en el brazo. Marcos me pegó. Dice que lo perdí todo por mi culpa. La dejé entrar, el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Se acurrucó contra mí, sollozando. Y por un instante, el pasado nos envolvió, besos robados. Risas en la playa de Tarifa. Todavía te quiero, Javier, murmuró. Es verdad. Sus palabras eran veneno dulce, y yo bebí, besándola con rabia contenida. Hicimos el amor en el suelo sucio, un acto de posesión más que de pasión. Después, mientras dormía, le inyecté una dosis de verdad, una mail desde mi cuenta falsa, enviado a su familia y amigos, detallando cada traición, cada noche con Marcos. Al amanecer, se fue gritando maldiciones. Eres un demonio. No, Elena. Solo un hombre al que empujasteis al infierno. Su partida fue el punto de no retorno. Ahora, el plan entraba en fase final, la trampa para Marcos. Usé a Raúl para tenderle una emboscada. Dile que tienes pruebas irrefutables contra él, pero que puedes venderlas a la competencia por un precio. Marcos mordió el anzuelo, reuniéndose en un almacén abandonado en las afueras de Getafe, donde el Támesis industrial olía a metal oxidado. Llegó solo. Pistola en la cintura. La reconocí. Era mía. Robada en el divorcio. Dame lo que tengo que saber, Raúl, gruñó. Pero Raúl no estaba. Yo salí de las sombras, revólver en mano. Javier, jadeó, palideciendo. Hermano, hablemos. La palabra hermano fue un puñetazo. Recordé nuestra juventud, robando manzanas en el mercado de Vallecas, jurando lealtad eterna. Me traicionaste por dinero y una mujer que no valía la pena, dije, apuntando al pecho. Él levantó las manos, suplicando. Fue ella quien lo planeó. Yo solo seguí. Mentiras. Disparé al aire, el eco reverberando como un trueno. Cayó de rodillas, orinando miedo. Mátame si quieres, pero el niño. Ana lleva a mi hijo. El niño. La duda me paralizó. ¿Matarlo sería matarme a mí mismo? En cambio, lo até. Le quité el teléfono y grabé su confesión completa, nombres, fechas, montos. Esto va directo a la fiscalía, le dije. Tú, Marcos, pasarás el resto de tu vida pudriéndote en Soto del Real, soñando con lo que perdiste. Lo dejé allí, atado como un cerdo para el matadero, y llamé anónimamente a la policía. De vuelta en Madrid, la ciudad parecía más gris, el cielo plomizo reflejando mi alma. La noticia explotó: socio fraude detenido en almacén, confiesa todo. Elena se entregó esa misma noche, histérica en comisaría. Quiero inmunidad a cambio de detalles. Pero era tarde, las pruebas las aplastaban. Sentí una euforia hueca. ¿Era victoria? Caminé por el paseo del Prado, pasando el Prado donde una vez llevé a Elena a ver Goya. Sus cuadros de horrores Saturno devorando a su hijo ahora resonaban en mí. Había devorado a mis traidores, ¿pero a qué precio? El revólver pesaba como plomo en mi bolsillo. Lo tiré al Manzanares desde el puente, viendo las ondas expandirse como mis remordimientos. Pero no era el fin. El banco llamó al día siguiente: señor Ruiz,
Hay una irregularidad en el fideicomiso. Mi corazón latió fuerte. La cláusula fantasma se activaba. Queens millones. Más intereses. Volvían a mí. Legal. Impecable. Ellos pensaban que me habían despojado de todo. Pero el dueño real nunca cambió. La primavera irrumpió en Madrid con una ferocidad traicionera. Flores de jacaranda tiñendo las calles de púrpura sangriento. Como si la ciudad misma sangrara por mis pecados. Me mudé a un hotel modesto en Huertas. Un paso atrás del lujo, pero un salto adelante de la miseria. El dinero del fideicomiso no se materializaría hasta el juicio. Pero saber que era mío me daba alas. Invertí en un terapeuta, un siciliano expatriado llamado Vito, que me escuchaba sin juzgar, fumando en pipa mientras yo desgranaba mi odisea. La venganza es un perro que muerde al amo, decía. Pero a veces, hay que dejarlo morder para aprender a domarlo. El juicio fue un circo mediático. El Palacio de Justicia en los Salesianos bullía de flashes y micrófonos. Elena, demacrada bajo el maquillaje, testificó primero: Javier era un tirano. Nos forzó a esto. Lágrimas de cocodrilo. Marcos, esposado, la miró con odio puro. Ella lo planeó todo. Yo era su marioneta. Pedro muerto. Ana desaparecida le había pagado un billete a Lisboa. Dejaban un vacío que las grabaciones llenaban. Mi abogado, un tiburón de Salamanca, presentó la cláusula fantasma como un golpe de teatro. El juez, un hombre de cejas espesas, levantó la vista: esto es auténtico. Absolutamente, señoría. El señor Ruiz nunca perdió el control. El público jadeó. Elena se desmayó. Marcos maldijo en voz baja. Yo mantuve la compostura, pero por dentro, un torbellino, triunfo mezclado con náusea. Al salir, reporteros me asediaron: se siente vengado, señor Ruiz. La justicia no es venganza. Mentí. Es equilibrio. Pero el equilibrio era ilusorio. Esa noche, soñé con Marcos atado, suplicando, y me desperté sudando. El fantasma de Pedro susurrando: asesino. Vito me diagnosticó estrés postraumático: has jugado a ser Dios, Javier. Ahora paga el precio. Empecé pastillas. Sueños inducidos que me devolvían a noches felices con Elena, solo para despertarme solo. Marcos me escribió desde la cárcel. Una carta garabateada: hermano, perdóname. El niño nace en mayo. Sé su padrino. El niño. Ana había dado a luz en secreto. Un varón llamado Mateo. Visité el hospital en Toledo, donde su familia la había acogido. El bebé, envuelto en azul, me miró con ojos que podrían haber sido míos en otra vida. No lo odies, suplicó Ana. Es inocente. Lo abracé, oliendo a talco y futuro, y juré protegerlo desde las sombras. Elena, en libertad condicional, intentó suicidarse. La encontré en su piso de La Moraleja, vacío ahora, embargado, muñecas vendadas, frascos de pastillas volcados. Termínalo tú, murmuró. La llevé al hospital, sosteniendo su mano como en nuestros peores días. ¿Por qué no me matas, Javier? Sería misericordia. Porque la muerte es fácil. Vivir con esto es el castigo. La internaron en una clínica psiquiátrica en Aravaca, donde gritaba mi nombre en las noches. Su familia me culpaba: has destruido a nuestra hija. No, la destruisteis vosotros al idolatrarla. Reconstruí Ruiz Inversiones. Más pequeña, más limpia. Contraté a jóvenes ambiciosos de la Complutense, jurando no repetir errores. Pero las sombras persistían. Raúl, mi detective, murió en un accidente de coche, frenos manipulados, según el informe. ¿Coincidencia o venganza de algún pez gordo que Marcos había tocado? Perenoye se instaló, miradas en el metro. Coches negros estacionados.
Vito me advirtió, la venganza crea enemigos eternos. Un día, recibí un paquete sin remitente, fotos de mí con el revólver, tomadas en Getafe. Alguien me había visto. El pánico fue visceral, un nudo en el estómago. Marcos desde la cárcel, un cómplice oculto, contraté guardaespaldas, pero el miedo me carcomía. Caminaba por el barrio de las letras, recordando poemas de Lorca sobre traiciones y sangre, y me preguntaba si yo era el traidor ahora, al mundo que una vez amé. Elena salió de la clínica en junio, un espectro de la mujer que fue. Me encontró en un bar de tapas en La Latina, pidiendo vermú solo. Quiero empezar de nuevo, dijo, voz frágil. Contigo, si me aceptas. El corazón se me partió, amor residual, odio enquistado. La besé, sabiendo que era error. Pasamos la noche en mi hotel, cuerpos entrelazados en un baile de perdón y castigo. Te odio tanto como te amo, confesé al amanecer. Ella lloró, yo también. Pero la ilusión duró poco. Marcos escapó de la cárcel en una revuelta carcelaria, un guardia sobornado. Rumores decían. La policía me puso bajo protección. Pero yo sabía, venía por mí. El clímax se cernía. Un huracán de consecuencias. El verano de 2026 abrasó Madrid como un horno. El asfalto ondulando en ondas de calor que distorsionaban la realidad. Marcos en libertad era un lobo herido. Y yo, el ciervo acorralado. La policía patrullaba mi hotel. Pero salí solo, impulsado por una locura calculada. Dejé pistas, un email a su contacto en la dark web. Te espero en el sitio donde todo empezó. Vallecas, el barrio de mi infancia, con sus bloques grises y grafitis que gritaban rebelión. Llegué al atardecer, el sol sangrando sobre los tejados. El parque, donde Marcos y yo robamos nuestras primeras bicis, estaba desierto, salvo por él, esperando bajo un sauce seco. Vestía harapos carcelarios, barba salvaje, ojos inyectados en rabia. Javier, escupió, sacando un cuchillo oxidado. Me lo quitaste todo, mi libertad, mi hijo, mi orgullo. Avancé, manos abiertas, revólver escondido en la cintura. Tú empezaste, hermano. Con besos en mi espalda y dinero en tus bolsillos. Nos enzarzamos en palabras primero, confesiones crudas como puñales. Elena te amaba de verdad. Mintió. ¿Solo eras el banco? Y tú, el gigolo con delirios de grandeza. El diálogo era un duelo. Cada sílaba un corte. Luego, el acero brilló. Me abalancé, forcejeando en la tierra seca. Su cuchillo rozó mi mejilla, sangre caliente goteando. Le di un rodillazo en las costillas, oyendo el crujido. Por Pedro, gruñí, golpeando. Por Ana. Otro puñetazo. ¿Por mí? Saqué el revólver, pero él lo apartó, rodando. Mátame, pero primero admite que la querías muerta. El clímax estalló, disparé al aire, el estruendo atrayendo sirenas lejanas. Él cargó, cuchillo alzado, y yo disparé al suelo, polvo alzándose como un velo. Cayó, sollozando. Perdóname. Lo até con mi corbata, el mismo nudo que usamos en nuestra sociedad. La policía llegó, luces azules parpadeando como demonios. Su acabó. Marcos, dije mientras lo esposaban. Él me miró, roto, no. Acaba de empezar. Elena lo vio en las noticias, colapsando en mi hotel. Lo has destruido todo, acusó, pero sus ojos decían alivio. Hicimos el amor de nuevo, desesperado, como ahogados buscando aire. Quedémonos así, suplicó. Sin pasado. Pero el pasado era un río de lava. Y nosotros, cenizas flotantes. El twist llegó en la audiencia final. El banco, con pompa notarial, confirmó, el fideicomiso es irrevocable. Señor Ruiz,
Los fondos son suyos en su totalidad. 21 millones. Limpios. Elena jadeó. Marcos. Desde la celda. Maldijo por video. Pero el verdadero giro fue el sobreadjunto, documentos falsos plantados por mí años atrás, haciendo que el fraude pareciera un montaje mío para evadir impuestos. No. Espera, el banco reveló que Marcos había intentado sabotearlo, pero falló. Mi cláusula era blindada. No. El twist mayor, Ana apareció en la sala, con Mateo en brazos. Javier. El niño. Es tuyo. Pruebas de ADN, fechadas 9 meses antes del escándalo. Elena había mentido. Marcos era estéril. Un secreto que ella usó para manipular. El mundo se invirtió, mi hijo. Mi legado. Robado por mentiras. Elena se derrumbó, confesando, quería herirte donde más dolía. Pero el niño era nuestro. Marcos rió histéricamente desde la pantalla, todos perdimos. La sala estalló en caos. Jueces llamando a orden. Sostuve a Mateo. Su calor disipando el frío. Venganza completa. ¿Pero a qué costo? El otoño pintó Madrid en tonos ocres. Hojas cayendo como lágrimas tardías sobre el asfalto. Con el dinero recuperado, compré una casa en las afueras, en Majadahonda. Un refugio con jardín donde Mateo gateaba, ajeno a las tormentas que lo trajeron al mundo. Elena se quedó. Un pacto frágil de colpaternidad teñido de resentimiento. No te perdono, le dije la primera noche, mientras él dormía. Pero por él, simulamos. Ella asintió. Ojos vacíos, simulamos hasta que nos creamos la mentira. Marcos apeló, pero la cárcel lo endureció en un hombre quebrado. Me visitó una vez. A través de barrotes, eres peor que yo, Javier. Robaste mi alma. No, la vendiste. Su risa fue un eco hueco. Murió un año después. Cáncer rápido. Fumando en la sombra. No lloré. Solo envié flores anónimas a su tumba en el cementerio de la Almudena. Ana se mudó a Portugal. Pero no se escribía, cuida a Mateo. Es lo único puro de todo esto. Su perdón era un bálsamo, pero no borraba las cicatrices. Vito, mi terapeuta, se jubiló, has pagado, Javier. Ahora, vive. Pero vivir era un acto de equilibrio en cuerda floja. Reconstruí la empresa, pero con reglas, transparencia, donaciones a ONGs contra el fraude. La prensa me llamó el Fénix de las finanzas, pero yo sabía la verdad, era un vampiro, alimentado de venganza. Elena y yo nos divorciamos amigablemente, pero las noches solos, con Mateo durmiendo, el vacío regresaba. ¿Valió la pena?, me preguntaba el espejo. Una noche, caminando por el retiro donde todo empezó, vi parejas riendo, y recordé el banco donde lloré. El revólver era historia, pero el gatillo aún resonaba en sueños. La venganza fue justa, pero irreversible, perdí amigos, inocencia, fe en el amor. Gané un hijo, una fortuna, una lección grabada en hueso, el odio forja reyes, pero los deja solos en tronos de espinas. Madrid siguió bullendo, indiferente. Yo, Javier Ruiz, el dueño que nunca dejó de serlo, caminé hacia casa, el peso de las decisiones como una capa invisible. Y en el silencio, susurré a las estrellas, pagaron. Pero yo pago cada día.